Hola, ¿qué tal? Soy Odette Sarabia y hago este video como material adicional para mis alumnas de la clase de canto. Sin embargo, lo voy a dejar público para quien le resulte de utilidad. Este año se cumplen 110 años del natalicio del compositor mexicano Salvador Moreno y me parece cuando menos curioso que hayamos puesto este tema sobre la mesa gracias al interés de Iris. Entonces, bueno, Salvador Moreno, como les comentaba, nace en 1916 en Orizaba. Es un hijo de la revolución, pero ya de su etapa constructiva, ¿no? Y bueno, mientras el país se pacifica, surge la figura de José Vasconcelos, quien hizo muchísimo por el arte y la educación en general en México, ¿no? Por decir algo, pues fundó la SEP, por ejemplo. Promovió el trabajo de muralistas y artistas plásticos, fomentando una estética nacionalista basada en las raíces indígenas y populares del país. Y de hecho, ofreció muros y edificios públicos como la SEP, San Ildefonso, etcétera, a artistas como para narrar la historia y la identidad y las luchas sociales de México, otorgando al arte un papel pedagógico. Y bueno, aquí brevemente me metí a la página de cultura de México, les voy a dejar el link abajo. Y sí, justo es lo que menciona, ¿no? Eh, el escritor y político José Vasconcelos empleó un instrumento artístico para despertar el gusto de la población por el conocimiento, la pintura mural. Este fue uno de los ejes de su proyecto educativo al frente de la Secretaría de Educación Pública SEP de 1921 a 1924, el cual también consistió en la construcción de escuelas, bibliotecas públicas, campañas de alfabetización y la enseñanza de las artes y el humanismo. Y sí, pues Salvador Moreno en ese contexto en el cual está eferveciendo la cultura y la educación en el país, pues se desarrolla. Moreno ingresa al Conservatorio Nacional de Música justo cuando estaba todavía en la calle de Moneda, en el centro histórico, en una época donde la institución estaba en su máximo esplendor, en el cual convivían la poesía de vanguardia, el muralismo, el nacionalismo, etcétera. Bueno, la carrera de Moreno despega durante el Milagro Mexicano. Fue un periodo de 1940 a los 70, entonces la economía estaba creciendo así monumentalmente en México y eso no es un dato menor porque había recursos en los cuales pues se becaba artistas, se seguía invirtiendo en educación, en infraestructura en México, la modernización del país y bueno, como contexto también y una figura importante en esta historia, pues es Carlos Chávez, ¿no? De hecho, de Chávez lo que alcancé a leer por ahí es que Moreno aprende como el rigor, mientras que de otro compositor llamado José Rolón eh, obtiene algo así como la sutileza, ese lenguaje impresionista. Rolón estudió en París con Nadia Boulanger, quien a su vez hereda el lenguaje impresionista. Ella estudió con compositores como Gabriel Fauré, o sea, es una línea directa, ¿no? Entonces Moreno toma la técnica francesa y la aplica a la nostalgia mexicana, creando algo que él llamaba como un estilo o un lenguaje transparente. Entonces imagínense una época donde el cine de oro ya está súper desarrollado. A mí me parece muy interesante y quiero profundizar en este tema haciendo algunas anotaciones porque Moreno nace y se desarrolla en un momento donde el nacionalismo está en su máximo esplendor, coexiste con el muralismo mexicano, con figuras como Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, compositores como Silvestre Revueltas, Moncayo, M. Ponce incluso. Mientras todos estos artistas y muchos otros están trabajando con un lenguaje monumental, sinfónico, grandilocuente, Moreno está gestando obras íntimas con elementos rítmicos y melódicos, respetando mucho la prosodia del poema, recreando el paisaje que
pues según lo que leí en algunos lugares, ¿no? Como el paisaje veracruzano, la nostalgia de su tierra, siendo introspectivo en un México que estaba eh, efervesciendo, ¿no? Había muchísimo movimiento en ese entonces. Entonces, bueno, pues después de la Guerra Civil Española, que terminó en el 39, pues México recibe a miles de intelectuales exiliados y Moreno se vincula con el pintor Ramón Gaya y el poeta Luis Cernuda. Esta relación cambia mucho su vida porque entonces él se empieza a desarrollar también como pintor y empieza a componer bajo una filosofía como que por ahí también leí como de tristeza elegante y no busca la música para las masas, sino una música de cámara, más íntima, más perfecta, lo que les decía antes, ¿no? Y en 1949, según lo que encontré, aunque en otro texto decía que no se sabía bien la fecha, compone las cuatro canciones aztecas, donde logra que el náhuatl suene con la delicadeza de una pintura de Monet. Y bueno, ya para la década de los 50, Moreno se muda a Barcelona y allí realiza una labor de investigación y rescata la figura de Jaime Nuno. Es el catalán que compuso el himno nacional mexicano y que estaba ya prácticamente en el olvido, ¿no? Gracias a Moreno, de hecho, los restos de Nuno descansan hoy en la Rotonda de las Personas Ilustres. Entonces, volviendo a Barcelona, pues en 1961 Moreno estrena su ópera Severino en el Liceu de Barcelona y pues ahí es donde el mundo es muy pequeño, es nada más y nada menos que Plácido Domingo a los 20 años hace el papel principal. Y bueno, uno de los momentos más importantes es la relación que tuvo con Victoria de Los Ángeles. Fue una relación muy profesional. La soprano era catalana y fue en realidad su musa. Y también fue la máxima difusora de la música de Moreno a nivel mundial. O sea, llevó su música al Liceu, al Carnegie Hall. Y ella decía que su música tenía transparencia, como también él lo mencionaba, y que encajaba perfectamente con su voz. Es decir, y sí es cierto, Salvador Moreno escribe muy bien para la voz. Es música asequible, ¿no? Para el aparato vocal. Un aspecto técnico que tenemos que tener en cuenta como cantantes o estudiantes de canto o apasionados del canto es que Salvador Moreno, si nos ponemos a observar más a fondo las partituras de la música, tiene un respeto religioso por la acentuación del texto. Yo siempre critico algunas obras que hacen encajar y no lo logran el texto con la música, ¿no? Es como esta palabra, como esta frase de ¿qué fue primero el huevo o la gallina? O sea, desde mi punto de vista, en la creación de música vocal es obvio que todo debería partir del texto, ¿no? Y no solamente Salvador Moreno lo hizo Monteverdi, ¿no? O sea, ahí se nota en los autores, ¿no? Cuando saben trabajar la voz. Y en el caso de Salvador Moreno y, por ejemplo, sus canciones indígenas, yo no sé si Salvador Moreno tenía dominio sobre el náhuatl, pero sí me queda claro que más allá de leer el texto, lo escuchaba. Y ahí queda muy claro porque cambia de compás las veces que sean necesarias para lograr darle como una soltura, ¿no? Como es que si no hubiera sido así, habría sido como que el poema trajo un corset todo el tiempo apretado y no era su forma natural, ¿no? No, Salvador Moreno sabe escuchar ese tipo de cosas, tiene esa sutileza y esa sensibilidad que a mí me parece invaluable. Y bueno, esto validaba, ¿no? La estética de Salvador Moreno frente a la tradición de las grandes formas sinfónicas del nacionalismo mexicano.
Salvador Moreno en Detener el Tiempo, que es un libro, un texto de notas musicales, dedica un fragmento a Victoria de Los Ángeles y se expresa de una manera monumental sobre el trabajo de esta soprano que naturalmente varios de nosotros sabemos que es de las cantantes más importantes del siglo XX, pero me gustaría leerles un pedacito para generar la curiosidad y bueno, ya espero que ustedes puedan consultar este texto después, porque aparte hay carnita. Salvador Moreno por ahí tuvo sus disonancias con Rodolfo Haftler y era duro. También en este texto hace una crítica al desempeño del coro de madrigalistas en ese tiempo y, o sea, no, es que él solo escribía lo que pensaba. Entonces, bueno, pues aquí va ese fragmento. En Victoria de Los Ángeles, el artificio, el profesionalismo, lo que se entiende por escuela de canto han desaparecido. Nos seduce, nos fascina y acto seguido desaparece con la naturalidad de quien ha cumplido una misión obligada, un compromiso no precisamente con el público, sino con la música. En los demás cantantes, todos estos valores, profesionalismo, artificio, escuela de canto, parecen hallarse constantemente en juego, y a ellos mismos se le nota que, en cierto modo, están empeñados en hacerlos razonables. Y no es, claro está, que exista una intención expresa en tal sentido, pero sí que, pero sí que su actitud corresponde a algo establecido desde siempre en los cantantes y sin que acaso lo adviertan, los hace aparecer en escena como reclamando insistentemente la atención del público y más aún el apasionamiento de éste, una especie de complicidad en el éxito, en virtud del cual ese mismo público venga a convertirse en partidario e imparcial suyo. Afirmar de Victoria de Los Ángeles que es única sería tanto como situarla en el terreno de las comparaciones, y nadie tan ajeno como ella, en su serenidad, en su indiferencia, en su hermoso desdén a toda comparación posible. Los aplausos, el reconocimiento de tal o cual auditorio, de tal o cual ciudad en comparación con los de otro, solo podrían servir para establecer diferencias acerca de la forma de juzgar la personalidad de esta artista, pero que en nada afecta su verdadera comprensión. Ahí lo dejo, es un pedacito, es más grande, entonces bueno, pues voy a, como dije antes, a poner un Google Drive y ahí pueden consultar todos los textos. Este libro de apuntes yo consulté algunas notas que él hizo para hacer este video y se va muy rápido. En realidad tú te puedes agarrar un tema y no tienes que hacerlo así como de corrido, más bien como de consulta. Y la verdad es bastante interesante. Entonces, bueno, pues para ir acercándonos al final de este video, que solamente es una probadita, no es mi intención narrar absolutamente toda la historia de Salvador Moreno, más bien de generar una curiosidad, de aprender ciertas cosas y de proporcionarles la pequeña carpeta que hice con textos y todo eso. También voy a hacer una lista de reproducción de algunas músicas que sería interesante escuchar, no solo de Salvador Moreno, sino de sus contemporáneos, justo como para que podamos tener una comparativa y un contexto más grande, ¿no? También podríamos hablar más adelante de un poquito de Silvestre Revueltas, un poquito de M. Ponce, ya sea en clase o en algún video. Y bueno, voy a poner a continuación una interpretación de Sofía, quien es otra alumna de la clase que tuvo un recital y justamente interpretó una de las obras de Salvador Moreno desde mi punto de vista más hermosas, que es Definición.
Y bueno, pues para finalizar, me gustaría decirles que Salvador Moreno no solo nos dejó notas, nos dejó filosofía. En 1984, como les decía, sale su libro editado por la UNAM, se llama Detener el tiempo. Él fue un excelente pintor, pintó naturaleza muerta, bodegones y pues sí, tal vez por eso su música sea tan visual, aunque tenía ya una tradición francesa en su linaje musical. Y pues el impresionismo justo tiene eso, ¿no? Y la soprano Victoria de Los Ángeles decía que Moreno no llenaba el aire con sonido, sino que lo limpiaba. Moreno fallece en 1999 y nos dejó la lección de que la verdadera grandeza musical no está en el volumen, sino en la capacidad de detener el tiempo en un suspiro. Y bueno, vamos a poner sobre la mesa algunos cuestionamientos, ¿no? Si el Guapango de Moncayo es una pieza como llena de gente bajo el sol, por decir por utilizar una imagen, ¿en qué lugar ponemos la música de Salvador Moreno? Por otro lado, me gustaría hablar bueno, vimos que vivió el milagro mexicano donde todo era progreso, ruido, construcción, pero entonces, eh, por qué fue rebelde al escribir canciones como más artesanales, más pequeñas, más silenciosas, más íntimas? Él decía que quería detener el tiempo y Victoria de Los Ángeles dice que la música de Salvador Moreno detiene el tiempo, pero ¿en qué momento de su obra tú sientes que lo logra? Y si es que lo logra y estás de acuerdo o tal vez a ti te evoca otra cosa, me gustaría también saberlo. Y también me gustaría saber cómo crees que influyó en su sensibilidad el hecho de haber sido amigo de poetas españoles que también vivían pues extrañando su tierra, añorando, ¿no? O sea, siempre con ese sentimiento de vacío interno, ¿no? Por estar lejos de tu país y sobre todo el contexto en el que se fueron de su país, ¿no? Se vinieron de su país. Eso me gustaría como que reflexionarlo. Al final de cuentas, los datos históricos pues siempre nos van a situar en un momento, nos van a dar un contexto y todo, pero lo más importante es lo que se escucha, que escuchas.